Apreciados estudiantes, buen día. El día de hoy vamos a socializar el plan de trabajo para la elaboración de nuestro ensayo que corresponde al examen del segundo corte. En este plan de trabajo que tenemos contemplado, primero, hoy vamos a socializar la guía de preescritura de ese ensayo. Luego vamos a trabajar las normas APA sexta edición. A continuación, los tipos de conectores. Y por último, vamos a dar a conocer algunas fechas importantes. Primero, entonces vamos a conocer nuestro plan de trabajo en lo que hace referencia a nuestra guía de preescritura. Vamos a abrirla en este momento para que ustedes la puedan observar y podamos trabajar cada uno de los apartados y sepamos qué tenemos que hacer en cada uno de ellos. Esta guía precisamente nos va a ayudar en la construcción de ese documento final que es el resultado, lo que llamamos el ensayo escrito. Está dividido en varias partes, en varios subtemas. El tema principal pues hace referencia a nuestro libro, al libro que se propuso a inicio de semestre, que es el libro principal de lectura durante este periodo académico, que se llama Competitividad e Innovación, el poder competitivo de la innovación. ¿Cuál va a ser nuestro eje transversal durante todo este ejercicio? Pues precisamente nuestra asignatura, gerencia de la cadena de valor. Precisamente este eje transversal, ¿en qué consiste? Pues precisamente en relacionar una problemática general, que en este caso es la cadena de valor, con diversos contenidos, que en este caso es la innovación, la creatividad, los sistemas de innovación, la gestión del conocimiento dentro de los procesos productivos, para proponer soluciones efectivas a los problemas que se plantean en el nuevo mercado. En este apartado, ¿qué van a hacer ustedes en esta parte de la temática? Pues ustedes van a realizar primero la lectura de todo el libro, que espero que ya lo hayan comenzado a leer. Deben realizar un breve resumen argumentando la propuesta o propuestas que allí se explican. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el libro? ¿Qué es lo que nos contextualiza? Em, lo más importante de su primer lectura, ¿sí? Por eso les hablo de un resumen argumentado. Vamos a hacer un examen un resumen desde lo general. Ahora, el siguiente apartado nos vamos a ir un poco más a lo particular y hace referencia a los capítulos del libro. Aquí en este apartado ustedes van a hacer una síntesis de cada uno de las partes en que está dividido este libro. Este libro cuenta con 6 partes. Una es la competitividad e innovación. El segundo, la innovación en la empresa. Tercero, la creatividad organizacional. Cuarto, sistemas de innovación empresarial. Quinto, gestión de la innovación. Y sexto, la innovación como capacidad dinámica. Entonces, que quede claro que es una síntesis de cada uno de estos capítulos. No olviden, por favor, citar tanto el libro que están leyendo, si requieren ampliar un poco más su conocimiento con respecto a los términos que allí se utilizan o necesitan apoyarse en otros teóricos, pues les recomiendo citar dentro del documento cada uno de los fragmentos o frases que ustedes utilicen de ellos. La siguiente parte es la experiencia del hacer y el ejercicio del con el aula de clase. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Entonces, la idea es que demos respuesta a la siguiente pregunta que les propongo. ¿De qué manera se articulan los conceptos de innovación, creatividad, competitividad, la gestión empresarial innovadora y nuestra asignatura de gerencia de la cadena de valor? La idea es que ustedes den respuesta a esa pregunta. Si necesitan también apoyarse en otros autores,
lo deben hacer y lo pueden hacer en este apartado. Insisto, no olviden citar. Todo esto va a ser como el insumo, esto va a ser como su estado del arte para construir ese ensayo que vamos a realizar. ¿Mm? Luego continuamos con el aporte o postura personal. Aquí la idea es que ustedes también den su opinión personal sobre la importancia de establecer un modelo de gestión del conocimiento como herramienta para mejorar o mantener la ventaja competitiva en la empresa. De eso van a hacer ustedes pues su opinión personal. La idea es que como es una opinión personal, pues también tengan argumentos eh, pues fuertes a la hora de defender el concepto que ustedes están transmitiendo y pues lo importante es que se apoyen en otros autores, ¿m? Para poder defender eso que ustedes están proponiendo en esta pequeña opinión personal. ¿M? Y por último, van a proponer una pregunta movilizadora. ¿A qué se refiere esa pregunta movilizadora que van a proponer en este apartado? Pues precisamente esta pregunta movilizadora será el tema a abordar en el ensayo, es decir, la problemática que ustedes proponen y de la cual van a hablar, van a contextualizar a los lectores y seguramente van a defender su postura, ¿sí? Aquí yo les propongo unos ejemplos de pregunta que podrían surgir o que surgieron de la lectura de ese libro. Por ejemplo, ¿por qué es importante para una empresa que quiere incursionar en innovación replantear su direccionamiento estratégico? Identificados los amigos y los enemigos de la innovación, ¿de qué manera las empresas pueden utilizar este conocimiento para mejorar sus procesos productivos? Estas son solamente unas sugerencias de pregunta, pero realmente quienes van a generar su pregunta movilizadora para construir su ensayo van a ser ustedes. ¿Mm? Les hago pues una anotación o una nota importante. Por favor, en su redacción hacer uso de las normas APA en lo referente a citación y referenciación. En la redacción utilizar conectores que les ayuden a la expresión adecuada de sus ideas, el manejo apropiado de los signos de puntuación y estar muy atentos a la ortografía. El tipo de letra que vamos a manejar en este documento va a ser Arial 12 con un interlineado sencillo y lo van a convertir en PDF para subirlo al campus en las fechas indicadas que pues más adelante las vamos a socializar. Esta guía ya la encuentran disponible en el campus virtual para que la puedan consultar y la puedan revisar nuevamente. Si tienen alguna duda, con mucho gusto yo se las solventaré. Ahora bien, vamos a hacer una revisión rápida de las normas APA, sexta edición. Voy a hacerles como un recuento de todo lo relacionado con esta norma, porque es importante tenerla en cuenta, no solamente para esta asignatura, sino para las demás asignaturas donde ustedes presentan algún escrito. Puede ser un informe, un artículo, una ponencia, ¿m? O si se van a decir por su tesis, pues esta sería una buena herramienta. Entonces, esta es la guía de la norma APA sexta edición para la citación y elaboración de referencias. ¿Qué vamos a hablar en este apartado? Pues vamos a hablar de plagio, de autoplagio, de qué es la citación, qué tipos de citación existen, los elementos principales de una referencia, los ejemplos de referencia, tanto en libro impreso, electrónico, un capítulo de libro, cómo se referencia a un artículo de publicación impresa, un artículo en línea, las tesis doctorales y las maestrías. Luego veremos algo de los tipos de conectores que ustedes pueden llegar a utilizar en su escrito. Y pues por último, las referencias, es decir, dónde consultamos este material. En esta guía, pues lo que se quiere es presentar de una forma sencilla la información básica y necesaria para la elaboración de citas y referencias bibliográficas bajo la norma APA sexta edición.
¿Qué es el plagio? Pues es precisamente apropiarse de las palabras, de las imágenes, de lo dicho por otro autor, ¿sí? Y no citarlo, ¿sí? No darle em, el reconocimiento por su trabajo, ¿sí? Entonces la idea que se propone es, para evitar el plagio, es necesario utilizar un estilo o norma de citación. Para este caso, las normas APA. ¿Y el autoplagio qué es? Precisamente consiste en publicar contribuciones propias que se han publicado, no sé, en ponencias, que muchos de ustedes han participado en ponencias, o han ya escrito artículos, o han hecho otro tipo de ensayos que ya han sido publicados. Entonces, si van a utilizar material de lo escrito anteriormente, por favor, cítense. No olviden citarse. Ustedes tienen que darse su reconocimiento en sus documentos. Aquí hay una reflexión que dice que en el ámbito académico exige identificar las condiciones y las licencias de uso de los diferentes recursos de información, aplicándolas en el ejercicio adecuado de la citación y la elaboración de las listas de referencias, respetando siempre los derechos de autor. Siempre que yo utilice un libro, un artículo, cualquier documento para utilizarlo en mis investigaciones o en mis escritos, pues tengo que mirar qué licencias de uso tengo derecho de ese autor, ¿sí? Si puedo solamente copiar parte de su texto o si puedo transformarlo, pero en todos los casos hay que revisar qué tipo de licencia tiene, ¿sí? Y si necesito el documento y él no lo tiene disponible, pues para hacer este tipo de uso, tengo que buscar la autorización de ese autor. Yo no puedo utilizar su documento si él no lo tiene de libre acceso, y pues obviamente hay que darle el reconocimiento, pero con su debida autorización. Hay documentos que así lo exigen. ¿Qué es la citación? Pues precisamente es una aplicación del derecho de autor, que consiste en reconocer los argumentos y contribuciones de otros autores en la creación de un trabajo a través de la inclusión de citas en el cuerpo del texto. Es decir, le voy a reconocer al señor Gabriel García Márquez, o le voy a reconocer a algún investigador importante, porque él me ayudó en mi investigación para poder escribir un documento, ¿sí? Para poder argumentar mi postura frente a un tema específico. Los datos completos de esta citación, pues ustedes saben que deben estar incluidos en la lista de referencias. Entonces la cita, pues es un fragmento textual o adaptado que se toma de un trabajo y se incluye en el cuerpo del texto, y debe ir acompañado de su respectivo autor y su fecha de publicación. Recuerden siempre que las imágenes, los gráficos, las tablas que otros hayan hecho y que nosotros usemos en nuestros trabajos, pues deben llevar la citación, ¿sí? Reconocerle al autor su trabajo. Existen citas, digamos, con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Cuando hacemos con citas con énfasis en el autor, lo que hacemos es que para iniciar el texto nombramos el autor, como lo ven en el ejemplo, le indicamos el año de publicación y transcribimos el texto que necesitamos para nuestra publicación, ¿sí? Entonces estamos haciendo énfasis en el autor. Entonces, fulano de tal dijo tal cosa, opina tal cosa, aporta tal cosa, ¿sí? Y cuando hacemos citas directas con énfasis en el texto, lo que hacemos es transcribir el texto y por último decimos de quién es, como el caso que estamos viendo este momento en pantalla, donde dice que el estudio también mostró que existía un alto índice de morbilidad asociada con el abuso o dependencia al alcohol y depresión severa. ¿Quién lo dijo? Kessler 2003, pero yo estoy haciendo énfasis en el texto. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos una cita con más de un autor? Normalmente, cuando escribimos artículos o ponencias en español,
utilizamos la Y para hacer la mención de los autores, y si escribimos el artículo en inglés, pues utilizamos el símbolo que aparece aquí en la presentación. Si el documento que se va a citar tiene dos autores, siempre se deben colocar los apellidos iniciales de cada uno de ellos en la cita. ¿Mm? Citas con más de un autor. Entonces, si nosotros tenemos tres autores y más, pues la idea es que en la primera cita nosotros citemos todos los autores con su primer apellido, el año de publicación. Pero a partir de la segunda cita que utilicemos de esos autores, tomamos solamente el apellido del primer autor, seguido de la abreviatura et al, y ahí sí indicamos el año, así como lo observan en este momento en los ejemplos. Nosotros no siempre utilizamos citas de autores, sino también de empresas. Entonces estamos hablando, no sé, de la Cámara de Comercio, la Gobernación, informes de la Alcaldía, Corpo Boyacá, bueno, cifras y demás documentos que ellos emiten y que son muy importantes seguramente en la investigación que estemos desarrollando. Entonces aquí lo que se hace es escribir el nombre completo, ¿sí? En algunas ocasiones se utilizan también las abreviaturas de la institución de la que estamos utilizando información, y pues no olvidar citar el año de su publicación. ¿Qué tipos de citas tenemos? Entonces, paráfrasis, cita directa o cita de cita. ¿Qué es eso de paráfrasis? O el famoso parafraseo que nosotros conocemos. Pues precisamente consiste en expresar con distintas palabras los argumentos de otro autor. Ustedes observan en la cita que efectivamente nosotros estamos diciendo que tal como lo aduce Porter, entonces estamos dándole el crédito al señor Porter, indicamos el año y la página del libro que consultamos o del artículo y hacemos nuestra transcripción de nuestro párrafo que creamos, pero con base a las teorías que él propuso o a los argumentos que propuso en su debido momento. Entonces ahí digamos que no tenemos ningún inconveniente con ese tipo de citación. ¿Qué es la cita directa? La cita directa es la reproducción textual, es decir, copiar lo que exactamente dijo el autor o el argumento de ese autor que yo necesito para mi publicación, para mi escrito. Tenemos dos clases, una de menos de 40 palabras y más de 40 palabras. La de menos de 40 palabras, ¿cómo se hace? Entonces, como ustedes ven en el ejemplo, se incluye dentro del párrafo, se incluye dentro de comillas, se puede hacer énfasis en el autor como está en el ejemplo que Robbins et al. 2003 sugirieron lo que dice ahí, y al final de la cita colocamos la página de donde obtuvimos ese texto, ¿sí? Ese es con énfasis en el autor. Vamos a ver un ejemplo con énfasis en el texto. Entonces pasa exactamente lo mismo. Yo copio textual el párrafo o las frases que necesito, las debo tener entre comillas y al finalizar dentro de paréntesis colocamos los apellidos o el apellido del autor, el año de publicación y la página donde podemos encontrar dicho documento. Vamos a ver un ejemplo de cita directa, pero más de 40 palabras. Aquí hay un cambio, como ustedes lo pueden observar en su pantalla. Dice en la parte izquierda de su pantalla, podemos observar que dice, otros han contradicho esta opinión. Un claro ejemplo es Purcell, 1997, quien afirmó que, y dice textualmente lo que él propone, pero si ustedes observan ya tenemos una sangría de 1.5 aproximadamente y resulta que ese párrafo va con un número menos de tipo de letra, ¿sí?
Entonces, si veníamos utilizando Time Newman 12, pues esta cita va a ser en 11. ¿Listo? Le vamos a disminuir un número, un tamaño, pues. Y aquí con una cita directa, pero con énfasis en el texto. Es un ejemplo exactamente igual al anterior, solamente que es, no olviden, es con énfasis en el texto. También puede suceder que nosotros necesitemos más de un párrafo eh, para sustentar nuestro argumento. Vamos a utilizar eh, dos párrafos de ese autor que yo necesito. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Como es una cita textual de más de 40 palabras y contiene eh, dos párrafos, entonces vamos a tener la sangría en el primer párrafo, o bueno, en todo el párrafo, en los dos párrafos, perdónenme. Pero en el segundo párrafo vamos a hacer una adición o un centímetro más de sangría para que se note la diferencia entre párrafo y párrafo. Pero ustedes se dan cuenta que tienen sangría de 1.5 y un número menos en su tamaño de letra. Ese es el ejemplo que pueden observar en este momento en su pantalla. Una cita de cita. ¿Qué es eso de cita de cita? Entonces, cuando el texto que se está citando contiene otra cita, es decir, yo, Marcela Fernández, escribí un artículo y utilicé los argumentos en un documento de Gabriel García Márquez. Entonces van a tener que citarme a mí, pero también citar la persona de la que yo utilicé sus comentarios o argumentos o sus teorías. Ustedes pueden ver en el ejemplo la cita. Entonces ustedes pueden observar que fue consultado de la American Cancer Society en 2007. Se hace el escrito y como es una cita textual de menos de 40 palabras, va entre comillas y dentro de paréntesis se escribe cómo se citó en Miller et al, el año de referencia y la página. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo para una cita de cita. Las referencias. ¿Para qué sirven las referencias? Primero, permiten dar a conocer, bueno, permiten dar el reconocimiento al autor, quien escribió dicha publicación. También le orienta al lector con respecto a la ubicación exacta de ese documento. Hay un hecho importante que hay que tener en cuenta y es que las referencias en un trabajo se deben ordenar alfabéticamente y con sangría francesa. ¿Qué elementos nosotros encontramos en una referencia? En este caso, en una referencia no seriada. ¿Qué es no seriada? Específicamente, los libros, ¿sí? Ellos se reconocen por un ICBN, ¿sí? Ese es su registro de ese libro y para cada vez que yo saque un libro va a salir un ICBN diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Primero, pues precisamente el título de la obra, la fecha de publicación, el nombre del autor, los datos de la publicación. Aquí pues se muestra un ejemplo claro de las páginas donde nosotros podemos encontrar dentro de un libro esa información que nosotros necesitamos para nuestras referencias. En el caso de los elementos de una referencia seriada, ¿qué es seriada? Una revista de investigación, una revista de divulgación. Normalmente estas revistas tienen ISSN o las memorias de un evento. Entonces resulta que estas, en el caso de las revistas, sacan varios volúmenes al año. Por ejemplo, nuestra revista de Investigio Unire sale 2 veces al año, entonces tiene 2 volúmenes. Es una revista seriada, tiene ISSN. Y lo mismo las memorias de los eventos. Entonces cada año sacamos unas memorias porque el evento es anualmente y se le da el mismo ICBN. Tenemos como un consecutivo de esas publicaciones. Nosotros en este tipo de documentos
tenemos unos elementos claves dentro de su referencia. ¿Cuáles son? Pues primero el autor, el título de la publicación, el nombre de la revista donde se publica, el año de publicación, el volumen, ¿m? Y las páginas donde se encuentra dicho artículo. Ejemplos de referencias. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes los tengan en cuenta y pues este material también lo van a encontrar en el campus virtual, lo van a poder consultar cuando ustedes lo requieren. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan, un libro impreso tiene el apellido del autor, seguido de las iniciales de sus nombres, el año de publicación, el título del libro, si tuviese subtítulo, el lugar y la editorial. En el libro electrónico solamente cambia es que incluimos un recuperado de, o sea, la, la URL donde yo puedo conseguir dicho documento. Lo demás sigue igual. Un capítulo del libro. Entonces, en el capítulo del libro nuevamente tengo el apellido del autor, seguido por las iniciales de sus nombres, el año de publicación, el título del capítulo del libro, a continuación los apellidos o el apellido del autor con las iniciales de sus nombres, el título del libro y las páginas donde está incluido pues ese capítulo del libro, el lugar y la editorial. Artículo de publicaciones periódicas impresas, o sea, los famosos artículos que nosotros tenemos en nuestras revistas. Entonces ustedes pueden observar, igual lleva el primer apellido del autor, las iniciales de sus nombres, el año de publicación, el título del artículo, el título, el nombre de la revista, el volumen y los números de las páginas. Un artículo de publicación periódica en línea. Aquí lo único que cambia con respecto a los datos anteriores de una publicación de una revista, pues es que aquí se puede encontrar con un DOI o sin DOI. Ese DOI es como un número que se le asigna a esa publicación, ¿sí? Entonces vamos a encontrar ese DOI. Ahora es muy común encontrar esas publicaciones con ese número, como con esa cédula de identificación de ese documento. Y así lo vamos a ubicar. Entonces la idea es que tengamos en cuenta que van los mismos datos, el apellido, el primer apellido del autor, las iniciales de su nombre, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, las páginas y el famoso DOI. Es como su número de cédula, no lo olviden. Nosotros normalmente en nuestros trabajos de investigación, en los artículos, en las tesis, en las ponencias, pues utilizamos fuentes de consulta tan importantes como las tesis doctorales y las de maestría. Aquí conservamos el mismo orden de los elementos, el apellido del autor, sus iniciales de su nombre, el año de publicación, el título de la tesis. Hay que indicar aquí, que eso es un dato adicional, qué tipo de tesis es, si es de maestría, si es doctoral. Muchas veces utilizamos la de pregrado, entonces también citarla. Y el nombre de la institución, es decir, la universidad donde se presentó esa tesis y el lugar. Esto sería con respecto a las normas APA. Ahora vamos a ver algo un poco más bien del tema de conectores. ¿Qué son los conectores? Son palabras de enlace que sirven para unir frases, oraciones y párrafos. Sirven también para ilustrar y para resumir. Aquí existe un modelo. Entonces aquí lo que vemos es una unión de frases y el conector lo que hace es darle coherencia y continuidad al texto. Hay varios tipos de conectores. Aquí vamos a ver algunos. Conectores que indican unión o adición. Como ustedes observan, existe la de más, ni y e. Un ejemplo,
Herminio dijo que no había entregado el reporte final y además que se había descompuesto su computadora. Ese es solamente algunos ejemplos pequeños que les coloco para que ustedes se den cuenta del uso. Si ustedes también observan, la mayoría de conectores necesitan coma antes de iniciar el conector y al final del conector. Es como si hiciéramos una pausa para continuar con la conversación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar conectores que indican separación, oposición o contraste. Algunos de ellos son, en cambio, por el contrario, por otra parte, sin embargo, pero, excepto, más, salvo, a pesar de eso o de esto, aunque. El ejemplo, Elena obtuvo excelentes calificaciones, a pesar de eso, no quiso participar en el concurso. Conectores que indican causa o motivo. Por ejemplo, por eso, porque, pues, puesto que y ya que. Por ejemplo, dice, Heréndida estaba enferma, por eso no pudo ir a clase. No fue a la fiesta porque estaba enferma. Conectores que indican resultado o consecuencia. Con que, por consiguiente, por tanto, por lo tanto. Dice el ejemplo, estoy muy cansado, por consiguiente, no puedo acompañarte a la fiesta. Conectores de comparación, así como, cuál, de igual manera que. El ejemplo, nosotros iremos de vacaciones de igual manera que tú. Conectores que indican propósito o finalidad. ¿A qué? ¿A fin de qué? ¿De esta manera? ¿De este modo? ¿Para qué? El ejemplo dice, me quedé en silencio. De este modo expresé mi propuesta. Conectores que indican tiempo. A medida que, cuándo, después que, enseguida, mientras tanto. El ejemplo dice, después que terminaste, fuimos a ver la película. Conectores que sirven para ilustrar o ejemplificar. En otras palabras, por ejemplo, la lengua es un sistema. En otras palabras, un conjunto de elementos relacionados entre sí. Si ustedes se dan cuenta, estos conectores hacen mucho más amigable la lectura de un texto. Y obviamente nos ayudan a hacer como más bonita, digamos, la presentación en un documento. Conectores que sirven para resumir. En conclusión, en fin, en resumen, por último, todo esto. Dice, los platos estaban sucios, había colillas de cigarrillo por todas partes. En resumen, todo era un desorden. Aquí pueden ver la lista de referencias, es decir, los documentos que yo consulté para hacer esta guía y pues que ustedes la puedan utilizar. Este documento, pues, insisto, la encuentran en el campus virtual, al igual que la guía de preescritura del ensayo. También les dejé en el campus virtual una lista de conectores eh, que les van a ayudar muchísimo para su escritura. Ahora la idea es que hablemos un poco de las fechas que se proponen para la realización de este plan de trabajo. Entonces, quiero que tengan presente, la lectura del libro se propone entre el 30 de marzo y el 20 de abril. Durante ese tiempo se van a dedicar a hacer su lectura. El día 28 de abril, ustedes van a tener que entregar a través del campus virtual la guía de preescritura que hoy conocimos y pues obviamente nos servirá para tener un tiempo prudencial y desarrollar el ensayo final, ¿sí? Entonces recuerden las fechas. Lectura del libro entre el 30 de marzo y el 20 de abril. Presentación de la guía de preescritura 28 de abril. Pueden hacer el trabajo de manera individual o grupos máximo de 2 personas. Ustedes lo deciden. Muchachos, por el día de hoy, pues no es otro el tema. Si tienen inquietudes, no duden en transmitirlas y estamos pendientes. Muchas gracias.